Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El día de reposo, Día del Señor, el cambio del sábado a domingo, Fundamentos Bíblicos, por Archibald A. Hodge. En esta audiolectura, Hodge nos ayuda a comprender el cambio bíblico e histórico del sábado al Día del Señor. ¿Por qué los cristianos celebran su culto el primer día de la semana en lugar del séptimo? El autor responde con base en las Sagradas Escrituras y la historia de la Iglesia. Acompáñenos en esta audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. El objeto de este artículo es simplemente exponer los fundamentos en que se apoya la fe de la Iglesia Universal cuando, aun reconociendo el cuarto mandamiento como parte integrante de la suprema, universal e inalterable ley moral, afirma que el primer día de la semana ha sido sustituido. Para este propósito, y por razones obvias por el séptimo por la autoridad de los apóstoles inspirados, y por tanto, de Cristo mismo. 1. Obsérvese que el día específico de la semana en que debe guardarse el sabbat, aunque fijado por razones reveladas por la voluntad de Dios en la creación, nunca fue ni pudo ser parte esencial de la institución misma. El mandato de observar el sabbat es esencialmente tan moral e inmutable como los mandatos de abstenerse de robar, matar o adulterar. Tiene, como estos, su fundamento en la Constitución y las relaciones universales y permanentes de la naturaleza humana. Fue diseñado para satisfacer las necesidades físicas, morales, espirituales y sociales de los hombres, para proporcionar un tiempo adecuado para la instrucción moral y religiosa pública del pueblo y para el culto público y privado a Dios, y para proporcionar un período adecuado de descanso del desgaste del trabajo secular. Que se establezca una cierta proporción apropiada de tiempo, regularmente recurrente, y observado en común por la comunidad del pueblo cristiano y de las naciones cristianas, y su observancia sea obligatoria por autoridad divina, es, por lo tanto, la esencia misma de la institución. Estos elementos esenciales se encuentran inalterados en ambas dispensaciones. El sabbat, según lo divinamente ordenado en el Antiguo Testamento, es justo lo que todos necesitamos hoy. Se ordenó que todos abandonaran las labores mundanas y santificaran el tiempo, dedicándolo a la adoración de Dios y al bien de los hombres. Los servicios del templo se redoblaron y posteriormente se introdujeron las instrucciones y el culto de la sinagoga. Se concedió al pueblo, a sus siervos y animales como un privilegio, no como una carga. Deuteronomio 5, 12, 15. Siempre fue observado por los judíos y después por los primeros cristianos como una festividad y no como un ayuno. Años después, como todas las demás partes de la voluntad revelada de Dios, se vio revestida de interpretaciones y añadidos carnales farisaicos y rabínicos. De todos estos, Cristo la purificó, como hizo con el resto de la ley. Vino para cumplir toda justicia. Por lo tanto, guardó el sábado religiosamente y enseñó a sus discípulos, ignorando las glosas de los fariseos, a guardarlo en su sentido espiritual esencial, tal como lo ordenó Dios. Declaró que el sábado fue hecho para el hombre. Marcos 2:27. El genre homo y, en consecuencia, es vinculante para todos los hombres de todos los tiempos y se adapta a la naturaleza y las necesidades de todos los hombres en todas las condiciones históricas. Por otra parte, es evidente que el día particular apartado no es en lo más mínimo la esencia de la institución y que debe depender de la voluntad positiva de Dios, que por supuesto puede sustituir un día por otro, en ocasiones adecuadas y por razones adecuadas. 2. La introducción de una nueva dispensación.
en la que un sistema nacional preparatorio y particularista, Israel, será reemplazado por uno permanente y universal, la Iglesia, que abarcará a todas las naciones hasta el fin de los tiempos, es sin duda una ocasión propicia. La ley moral, expresada en los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en piedra y constituida como el fundamento de su trono entre los querubines y la condición de su pacto, debe permanecer. Los tipos, las leyes municipales especiales de los judíos y todo lo que no sea esencial en el sábado u otras instituciones permanentes deben cambiarse. 3. El asombroso hecho de la resurrección del Señor Jesús, el primer día de la semana, constituye una razón evidentemente suficiente para designar ese día, en lugar del séptimo, como el sábado cristiano. El Antiguo Testamento se introduce con un relato de la génesis del cielo y la tierra, y la antigua dispensación se fundamenta primero en la relación de Dios como creador del universo y del hombre. El Nuevo Testamento se introduce con un relato del Génesis de Jesucristo y revela al Creador encarnado como nuestro campeón, victorioso sobre el pecado y la muerte. El reconocimiento de Dios como Creador es común a todo sistema teísta. El reconocimiento de la resurrección del Dios encarnado es peculiar del cristianismo. El reconocimiento de Dios como Creador está implícito y se conserva en el reconocimiento de la resurrección de Cristo, mientras que este último artículo de fe conlleva también todo el cuerpo de la fe, la esperanza y la vida cristianas. La resurrección consuma el proceso de redención en la medida en que es objetivo para la Iglesia. Es la razón de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza y la garantía de nuestra salvación personal y del triunfo final de nuestro Señor como Salvador del mundo. Es la piedra angular del cristianismo histórico y, en consecuencia, de todo teísmo vivo en el mundo civilizado. La cualificación esencial de un apóstol era ser testigo presencial de la resurrección. Su doctrina se resumió en una predicación de Jesús y la resurrección. Hechos 1:22, 4:2, 17:18, 23:6, 24:21. 4. Durante su vida, Jesús afirmó ser Señor también del sábado. Marcos 2:28. Tras su resurrección, señaló el primer día de la semana, y no el séptimo, mediante su revelación. El día de su resurrección, se apareció a sus discípulos en 5 ocasiones diferentes. Retirándose durante el intervalo, reapareció el siguiente, primer día de la semana, estando sus discípulos reunidos, y Tomás con ellos. Al anochecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Juan 20:19. El día de Pentecostés, que ese año coincidía con el primer día de la semana, los discípulos se encontraron reunidos de nuevo por mutuo acuerdo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1-4. Y el don prometido del Espíritu Santo descendió sobre ellos. El Señor, después de muchos años, se apareció a Juan en Patmos y le concedió la gran revelación final en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10, que todos los primeros cristianos interpretaron como la festividad semanal dedicada a la resurrección del Señor. El registro también está lleno de evidencia de que los miembros de todas las iglesias apostólicas solían reunirse en sus respectivos lugares a horas regulares para el culto común. Primera de Corintios 11, 17, 20,
14, 23, 26 y Hebreos 10, 25. Que estas asambleas se celebraban el primer día de la semana es seguro por lo que hizo Pablo en Troas. Y nosotros navegamos desde Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les predicó, estando dispuesto a partir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Hechos 26:7. Así también sus órdenes a las iglesias de Corinto y Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, para que no se recojan ofrendas cuando yo llegue. Primera de Corintios 16:1-2. El cambio se realizó entonces con certeza, como podemos rastrear, mediante una cadena ininterrumpida y consistente de testimonios, desde la época de los apóstoles hasta la actualidad. Se sabe que los motivos para el cambio, señalados por los primeros padres cristianos, influyeron en los apóstoles y concuerdan perfectamente con todo lo que se registra sobre su carácter, vida y doctrina. El cambio, por lo tanto, contó con la sanción de los apóstoles y, en consecuencia, con la autoridad del mismo Señor del sábado. 5. Desde la época de Juan, quien dio a la institución su título más sagrado, Día del Señor, existe una cadena ininterrumpida y sin excepciones de testimonios de que el primer día de la semana se observaba como el día de adoración y descanso del cristiano. Durante mucho tiempo, la palabra sábado se aplicó exclusivamente al séptimo día. Por costumbre y en conformidad con el sentir natural de los judíos conversos, los primeros cristianos continuaron observando ambos días. Observaban cada séptimo día, excepto el sábado anterior a la Pascua, cuando el Señor yacía en la tumba, como cada primer día, como una festividad. Posteriormente, durante un tiempo, el romanismo, en oposición al judaísmo, lo observó como un ayuno. Celebraban servicios religiosos públicos en él, pero el día dejó de considerarse sagrado. El trabajo nunca fue suspendido ni prohibido legalmente. Por otra parte, cualquier tendencia a volver a su antigua observancia como un día estrictamente santo, como sagrado en algún sentido, como se sostenía que era el primer día de la semana, era desaprobada como un abandono de la libertad del Evangelio y un retorno a las prácticas ceremoniales de los judíos. Los primeros cristianos llamaban a su propio día, para el cual afirmaban preeminencia y obligación exclusiva, el día del Señor, el primer día de la semana, el octavo día. Y en su comunicación con los paganos, llegaron a llamarlo, como lo hemos hecho nosotros en correspondencia con el antiguo uso secular, 10 solis, domingo. Una comparación de los pasajes en los que los primeros cristianos usaban estas designaciones confirma con absoluta certeza que significan el mismo día, ya que todas se definen como aplicables al día siguiente del Sabbat judío o al día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Ignacio, un amigo inmediato de los apóstoles, martirizado en Roma no más de 15 años después de la muerte de Juan, en su epístola a los Magnesianos, capítulo 9, dice: aquellos que han llegado a la posesión de una nueva esperanza, ya no observando el sábado, séptimo día, sino viviendo en la observancia del día del Señor, en el cual también nuestra vida ha brotado de nuevo, por Él y por su muerte. Él llama al día del Señor la reina y jefe de todos los días de la semana. El autor de la epístola de San Bernabé, escribiendo un poco antes o a más tardar no mucho después de la muerte del apóstol Juan, dice, en el capítulo 15, celebramos con alegría el octavo día, en el que también Jesús resucitó de entre los muertos,
Justino Mártir dice, el día llamado domingo se reúnen todos los habitantes, tanto de las ciudades como de las zonas rurales, y se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Porque es el primer día en que Dios disipó las tinieblas y el estado original de las cosas y formó el mundo, y porque Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó en él. Por lo tanto, sigue siendo el principal y el primero de los días. El testimonio continúa uniforme e ininterrumpido. Tertuliano, de 50 años, escribiendo a fines del siglo II, dice: en el día del Señor, los cristianos, en honor a la resurrección del Señor, deben evitar todo lo que pueda causar ansiedad y aplazar todos los asuntos mundanos para que no den lugar al diablo. Atanasio dice explícitamente, el Señor transfirió la observancia sagrada del sábado al día del Señor. El autor de los sermones de Tempore dice, los apóstoles transfirieron la observancia del sábado al domingo, y por lo tanto, desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo, los hombres debían abstenerse de todo trabajo rural y secular y asistir únicamente al servicio divino. El testimonio de todos los grandes reformadores y todas las ramas históricas de la Iglesia cristiana moderna concuerdan. 1. Lutero, Calvino y otros reformadores enseñaron que el sábado fue ordenado para toda la raza humana en la creación y 2. Que en sus características esenciales fue diseñado para ser de obligación universal y perpetua. El cambio del día por la Iglesia apostólica queda demostrado por el testimonio histórico de la Iglesia primitiva y de los reformadores, al que se podría añadir mucho si el espacio lo permitiera, pero contra el cual no existe ninguna contraevidencia. Esto, así como los pasajes citados anteriormente, prueba que el cambio se efectuó por la autoridad de los apóstoles y, por ende, por la autoridad de Cristo. Con los apóstoles predicando a Jesús y la resurrección, y observando y señalando el primer día de la semana para los servicios religiosos, Dios dio testimonio con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Hebreos 2:4. Desde el gran día del Señor Pentecostal, este día ha sido observado por el verdadero pueblo de Dios y bendecido por el Espíritu Santo. Ha sido reconocido y utilizado con gracia como un medio esencial y preeminente para edificar el reino de Cristo y lograr la salvación de su descendencia. Y este reconocimiento divino se ha dado en todas las épocas y naciones, en proporción directa a la fiel consagración del día a su propósito espiritual. No es posible que ni un culto supersticioso a la voluntad, ni una concepción errónea e ignorante hayan sido coronados con sellos uniformes y discriminatorios de aprobación divina a lo largo de 1800 años. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.